Saludos a todos por estar en esta tarde tan hermosa, porque me daba la ocasión de volver a estar con Fernando y con los amigos que lo conocieron. Entonces, no es melancolía, sino conciencia de la presencia de aquellos que hemos conocido. Voy a plantear tres maneras de acercarnos a lo que se ha escuchado, que es magnífico por otra parte, ¿no? Y lo voy a retomar de otra manera. La primera, en primer lugar, ¿cómo lo conocimos? En segundo lugar, ¿qué a mi parecer hizo Fernando en esos años largos que yo estuve en Europa? Y en tercer lugar, la importancia de su obra, porque me parece que representa también, como comienzan a decir mis discípulos, mis alumnos, me dicen, se está yendo una generación de oro. Ya ha muerto Julio Porler, se fue antes un buen rato Quique Bernales, ¿no es cierto? Y se dan cuenta los jóvenes de algo muy particular, que lo dejo para el final. Nos conocimos simplemente porque entramos a San Marcos en el mismo momento y entramos inmediatamente los dos a la Juventud Comunista. Es una religión de la cual no han hablado ustedes hasta ahora. Y señalo que es una religión porque tanto Fernando como yo veníamos de clases sociales distintas, diferentes. Yo había hecho mis estudios en el Melitón Carvajal. Era un muchacho plebeyo que había crecido en Lince, y él venía de la Inmaculada y él se hizo comunista, lo cual quiere decir simplemente un acto de sacrificio, de entrega, porque no tenía por qué luchar por la libertad de los pobres, sino al contrario, y sin embargo lo hizo por una simple razón. Digo esto porque tenemos que retornar años atrás. La política peruana está bañada o por dictaduras o por el aprismo, de manera que no tenemos ninguna posibilidad de llegar al poder y hacer algún cambio. ¿Qué hacíamos como personas comunistas dedicadas a una tarea de tipo prácticamente de salvataje, de educación? Ir a educar a las barriadas, formar sindicatos. Eso era lo que hacíamos. El Partido Comunista nos sirvió enormemente y lo dejamos después. Yo siempre digo, como me criaron dos abuelas, que fue mi tercera abuela. Las razones son distintas, muy parecidas. Nosotros había además en ese momento la llegada de otros jóvenes también de la burguesía, Arias Scheidegger, ¿no? Varios más. Él venía de colegios y éramos, sin desearlo, sin buscarlo, sin vanidad, una élite política. Y no despreciamos al aprismo, incluso le envidiamos que tenía tantas posibilidades, pero sabíamos intuitivamente, yo estaba completamente convencido, y alguna vez discutí esto con Aya La Torre en París. Aya me llamaba por teléfono cuando estaba en Francia, conversábamos, y porque él sabía que yo tenía un gran respeto y admiración por los apristas. No éramos anti nada, no había esa cosa que hay hoy día, ¿no? Y entonces, pero yo estaba convencido que Aya La Torre jamás iba a llegar a la presidencia para que no hiciera la reforma agraria y otras cosas más, y ocurrió. Y entonces esta especie de comportamiento franciscano que teníamos nos obligaba también a una moral. Estaba prohibido las drogas, ser borrachos, portarse mal, y éramos una suerte de puritanos lúdicos, porque al mismo tiempo probablemente no éramos muy marxistas, porque el marxismo peruano comenzó con Mariátegui, y Mariátegui citaba a Nietzsche, lo cual prueba que no era pues de los ortodoxos. Entonces nosotros teníamos un asombro. Debo contarlo ahora. Fernando
tenía una preocupación con mi persona. Él vivía en el Paseo Colón, en la hermosa casa que tenía su padre, pues tenía dinero, hacía cosas muy interesantes y trabajos de orden artístico. Y yo vivía muy cerca, en la calle Walkuski, que está cerca de una iglesia, en un callejón. En un callejón, sí, porque me había peleado con mi padre, que quería que entrara a la escuela militar, no me dio la gana, entre San Marcos, no me ayudó nada, mi madre no podía ayudarme y entonces trabajaba de obrero en una fábrica. Y venía a clases en la mañana, si estaba muerto de cansancio, trabajaba en la noche. Y Fernando hizo lo siguiente. Nunca lo conté. Creo que ni siquiera Claire, mi mujer que está acá. Estableció que en su casa la cocinera tenía un plato de comida para mí en la noche. Si la luz estaba prendida, me estaba esperando para conversar. Pero si la luz estaba apagada, que decía que solamente la cena y que él estaba en otra parte o no estaba. Y entonces, francamente, me salvó en el tema de salud, hasta que comenzaron a darme becas para poder ir. Era buen estudiante, los profesores se preocuparon, y ir a comer al restaurante universitario que queda en San Fernando, que le llamamos La Muerte Lenta. Entonces, por lo menos ya había salido, y poco a poco llegaron otras propuestas, siempre de orden. Ya tuve un momento que dejar la actividad de entrar de obrero tejedor en las empresas que había en la avenida Colonial, que desaparecieron pues con la mundialización, porque se habían pasado la voz a los empresarios. Hay un muchacho blanco de San Marcos, comunista, y al mes que interviene y hay un sindicato. Entonces ya estaba quemado, tenía que ir a otro lado y pasó. Entonces nos conocimos así. Y la segunda cosa que quería decir es que lo asombroso que es el caso de su itinerario. Yo no lo seguí del todo porque pasé muchos años fuera, pero por ejemplo en el comercio del día de hoy, en el dominical, digo lo siguiente. La primera cosa, en su caso, lo primero, él descubre en Guayobamba, en 1982, algo originalísimo en el mundo de las comunidades campesinas. Esa comunidad campesina podía ser también empresaria. No estábamos en el tiempo del neoliberalismo, y esa variante la descubre con una gran libertad. Luego, yo digo, no fue un indigenista o leer esto, al contrario, llamó utopía e infamia esa corriente porque se sirvió ideológicamente el tema campesino. Muchos de sus trabajos tiraron sobre el mestizaje cultural y la educación del Perú. Escribió también sobre Lima como ciudad abierta. Con el tiempo sus temas fueron cada vez más amplios. Del colonialismo interno pasó a la modernidad. Renovaba la misma antropología. Se ocupó de la migración andina, de los problemas de violencia y terrorismo. Estudió tanto los cultos paganos del Guamani como la crisis de la civilización cristiana en tierra baldía. Estuvo en Varsovia y en Lodz. Su libro mayor, a mi criterio, es La agonía del Estado-Nación, escrito al final del siglo XX, anticipando lo que ocurre en este siglo XXI. Ahora bien, la tercera cosa que quiero decir es que realmente algo hay en el espíritu y el comportamiento intelectual de Fernando Fuenzalida que se asemeja a otros amigos míos de mi generación. No pueden ustedes hablar con Vaz Hernández, por ejemplo, pueden hacerlo de cualquier tema político, filosófico, ¿no? Había una tentación del enciclopedismo. ¿Por qué? Porque sabíamos trabajar universitariamente y nos habíamos vuelto ese tipo de investigador que no se confirma a la manera americana con tener una especialización, sino entender la cultura del hombre
y sus comportamientos que son muy difíciles de entender. Por lo tanto se necesita diversas disciplinas, antropología, historia y filosofía, y esas cosas se pueden hacer en nuestro tiempo porque vivimos 35 años más que el siglo XIX. O sea, hay tiempo para tener varios diplomas y varias cosas. ¿Qué hacía? ¿Qué pasó con Fernando? La pregunta es: ¿en qué momento dejó el comunismo? Lo deja cuando vive en Polonia y se da cuenta que es un desastre completo y se regresa. Yo me demoré un poco más, ya había dejado de ser comunista por lo pronto, pero todavía tenía lo de marxista, y cuando regreso después de Velasco, que me cerraron todas las puertas, y agradezco lo que me cerraron todas las puertas, porque los europeos me recibieron con los brazos abiertos. Así que entré a ciencias políticas, saqué un doctorado. El doctorado que saqué era pluridisciplinario, École d'Études de Ciencias Sociales, Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, más bien germana, Weber. Es decir, el conocimiento, Weber no hizo la sociología, sino las ciencias sociales, varias, incluyendo la psicología, la antropología. No todo, pero es bueno tener varias disciplinas para poder entender lo más difícil de entender, que es el ser humano y la cultura humana. Y entonces, ahí en ese momento, con la misma pasión que tuvimos, con esa misma fe por el conocimiento, nos dimos cuenta que el comunismo era otro mito. Era otro mito, y que más bien lo más poderoso era el saber y la disciplina que nos habían dado. Y habíamos seguido entonces estudiando para ver acaso aquello que más nos preocupa. Tierra Baldía es el gran libro de que entiende la crisis de la civilización cristiana. Eso es gravísimo. Yo no soy una persona que vaya a misa cada domingo, pero tengo valores cristianos, los que me educaron, y los encuentro, esos valores míos, como una suerte de cristiano sin iglesia. No me gusta la iglesia, ¿saben qué? La burocracia, pues, ¿no? Entonces ese es el tema. La iglesia misma no me interesa, lo otro sí. Entonces, todo aquello que acabas de decir, Ramón, con brillantez y con solidez, significa que acaso Fernando se estaba dando cuenta que se está formando otro tipo de religiosidad en el mundo, ¿no? Porque el ser humano no puede vivir sin tener una conciencia de la muerte, del mundo. Y entonces esos libros de Fernando son libros que no solamente no han perdido tiempo, sino al revés, son inmensamente actuales. Hay una crisis de la Iglesia Católica en este momento. Hay un libro terrible que está circulando, por desgracia es cierto, un conjunto de obispos que insisten en que tienen derecho a ser homosexuales, ¿por qué no? Pero quieren ser curas también. ¿Qué quedamos? ¿No? Entonces hay un tema religioso, ético, que está dando vueltas, porque eso tiene que marcar, ¿no?, la forma de la vida honesta del siglo XXI. Y entonces estos dos libros son impresionantes. Él se dio cuenta de la crisis del Estado-Nación, porque lo que ha llegado al mundo en este momento es un poder económico multinacional, apátrida, que detesta a las naciones y los estados. Y él se da cuenta que somos un estado débil y una nación que no ha terminado de fusionarse. Entonces, ¿cómo enfrentamos esa nueva oligarquía mundial que no tiene ningún reparo? Uno de estos días comprarán países, convertirán las naciones en empresas, y entonces perderemos identidad y libertad. Fernando es actual. Y lo que no es actual es que aparezcan jóvenes intelectuales que tengan la pasión que tuvimos y que tenemos por el conocimiento. Que es para nosotros es lúdico, no nos fatiga. Yo sigo estudiando, sigo leyendo, sigo pensando que estoy incompleto. Entonces, en este momento hay que pensar que el saber es una manera religiosa de ver el mundo, porque hay una ética por dentro. Caso de Fernando, hay que mostrarlo como tal, que cuando se aprende en un momento dado de la vida, en la secundaria, la excelente enseñanza de la Inmaculada y la excelente enseñanza de las grandes unidades escolares, que hasta el día de hoy no entiendo por qué desaparecieron,
¿no? Nos formaron estupendamente bien. Estupendamente bien. Y yo entré directamente a San Marcos sin problemas. Cuando el doctor Porras me llamó, sabía que yo sabía escribir porque se lo había dicho a Cuccinelli. Teníamos cursos de literatura y de historia para poder razonar. Desaparecieron todo eso. Era tan buena esa escuela que parecía que había estudiado en una escuela suiza. Aprendí esgrima. ¿Quién aprende esgrima hoy día en un colegio? Entonces, y nos gustaba, y nos gusta es un placer el conocimiento y la lectura. Entonces, se ha perdido ese deseo. Igual los poetas, Corcuera, César Calvo, eran cultos, y eso no les impedía también tener vida. Fernando entonces es la encarnación de ese hombre libre que después del comunismo se da cuenta que eso es un error, una mala interpretación de Marx. Hay que recomenzar, pero hay que estudiar lo que está viniendo y se adelanta a los tiempos. La verdad, ¿quién hablaba de mundialización en el año de la edición del libro de Fernando? Nada. Hoy día es un gran problema. Es un gran problema, ¿saben por qué? Porque es un dilema. Produce economía. Sí, aumenta el crecimiento económico y aumenta las brechas. Y no se encuentra una salida que equilibre el interés por lo social y el interés por la economía. No la encontramos. Ahí fracasan todos. Fracasan las izquierdas, fracasa todo el mundo. Entonces, este es un libro del siglo XXI que yo recomiendo, debo recomendarlo hasta el 2050, a ver qué va a pasar, no sabemos. Es el libro de actualidad. Esa es la verdad. Una crisis religiosa del cristianismo es vamos a volvernos un mundo pagano, un mundo de deseos y de orgías únicamente. Dionisio se está ganando la batalla. ¿Qué diría Fernando en esta situación? Que se adelantó, vio por delante, y eso es un gran pensador, o una generosidad enorme. Y entonces significó, pues, y significa, y hay muchos otros que son de igual manera. Julio Kotler, Bernales, podían conversar, leían de todo. Tenían una cosa que mucha gente se ha olvidado, una cosa que nos permite dar un salto al conocimiento: la escritura, el libro, no como un enemigo. No les han enseñado en las escuelas a muchos a leer un libro. Entonces, cuando a un peruano le presentan un libro, dice: ¡ah, qué horror! Así como Drácula le enseñaron la cruz, ¿no? Entonces, no, acá está el problema fundamental. El mundo se ha hecho más complejo. Se necesitan personas que tengan una capacidad de estudio en varias disciplinas, y en ese momento tenemos, pues, personas que no lo hacen por deseo de poder, sino por amor al otro, amor a la libertad, y eso se llama el humanismo. Fernando lo encarnó todo el tiempo. Sus obras son para leer esta noche y dentro de 20 años, porque el tema de la nación y el Estado y su acomodamiento en la mundialización no está resuelto para nada. Y entonces entramos en un mundo, pero entramos con un mundo con alguien extremadamente lúcido. El marxismo no lo volvió un tonto, se salvó de todo, pero no se volvió un liberal, ni un reaccionario, ni un conservador. No, buscó qué era lo que pasaba en la sociedad, qué cosas están pasando, y de ahí construyó. Y se están olvidando que las religiones existen siempre, y se renuevan, se modifican, se enfrentan, cambian, fusionan. Entonces eso es una lección del maestro, aunque no está aquí. Muchas gracias.